Oficialmente se celebra el 15 de septiembre de 1821 como el Día de la Independencia de los países centroamericanos. Sin embargo, tras los simples acontecimientos, hay procesos complejos que necesitamos conocer. La Ilustración trajo nuevas ideas sobre la soberanía y cómo gobernar los pueblos. Las revoluciones americana y francesa dieron ejemplo de cómo superar el pasado. La invasión napoleónica a España demostró cómo derrotar el absolutismo que se vivía en la propia península ibérica como en las colonias americanas. En todos estos procesos, la Iglesia se vio involucrada, tanto en los movimientos independentistas como en aquellos que buscaban seguir con la sujeción a España o por lo menos continuar con el sistema monárquico. Los hechos arrastraron a la Iglesia Católica en las colonias americanas a cambios que no tenían previstos. Dos historiadores de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala nos ayudarán a explicarnos esa trascendencia de los cambios y las circunstancias en las que se dieron. La Iglesia Católica en el siglo XIX está bajo una fuerte presión tanto interna como externa. Esto debido a la llegada de las ideas del liberalismo, tal como ellos la decían, la cual definían como modernismo, y veían en ella un atentado contra el principio divino del poder de los reyes, que era el que sustentaba el concepto de la soberanía en las monarquías absolutas, de las cuales los Borbones son un claro ejemplo tanto en Francia como en España. En Francia habían sido destronados en el siglo XVIII, pero en España todavía en las dos primeras décadas están gobernando, y el absolutismo de Fernando VII quedó suspendido al darse la invasión francesa a España en 1808. Esto va a marcar una crisis también en cuanto a una parte del clero que va a aprobar las leyes liberales, como va a ser lo que está contenido en la Constitución de Cádiz de 1812, como otra parte del clero que se opone a todo tipo de cambio constitucional, y esto lo veremos más adelante en el caso del obispo de Guatemala. No tenemos que olvidar el hecho que la Iglesia americana en general, la Iglesia hispánica, es decir, la Iglesia instaurada por España en América, pertenecía a la corona. Y este va a ser uno de los grandes debates internos en cuanto a cómo entender como clero la necesidad de un cambio democrático interno en las colonias, tomando en cuenta su dependencia de los reyes. Por eso el clero va a ser de la idea, en su inmensa mayoría, de unas reformas dentro de todo el entramado del sistema hispánico, pero sin llegar a la independencia. Lo que se busca, por tanto, es una autonomía muy amplia en algunos sectores, otros con leves cambios, pero que permita el mantener el principio de la soberanía por orden divino en las manos de los reyes, en este caso de Fernando VII. Y por eso es que el clero va a proclamar como una aberración y un atentado contra la voluntad de Dios el hecho que se haya impuesto a José I Bonaparte al ser obligado Fernando VII a abdicar. Esto unido precisamente a toda esta efervescencia que va a provocar entre los afrancesados, entre los conservadores y entre los liberales moderados en España, el hecho de cómo lograr unirse para poder sacar al invasor, a los cuales el clero pertenece en sus tres grupos. Tanto veremos clero moderado, clero extremadamente liberal y clero totalmente conservador, o sea, los que piensan que la corona es de origen divino y por tanto debe ser intocable. Esta es la situación del clero, que vamos a ver, sobre todo del alto clero, que se identifica más con el poder de la corona, en contraposición al bajo clero, que es el que está en mayor contacto con el pueblo y por tanto son los que propugnan
una autonomía dentro de la monarquía constitucional que les está garantizándoselas la Constitución de Cádiz de 1812. Obviamente que al final, al regresar Fernando VII, estas garantías autonómicas que van a ser propugnadas también por el clero, sobre todo el bajo clero, como lo he explicado antes, van a quedar totalmente frustradas al momento en que Fernando VII desconoce la Constitución de Cádiz de 1812, se vuelve a abrogar los derechos y la potestad absolutista del Estado, y también les recuerda el control que ejerce él sobre la Iglesia en América. No olvidar que la Iglesia en América no depende del Papa, por tanto es una Iglesia que está bajo la férula de la corona y es a la que se debe la lealtad. ¿Por qué? Porque el clero, el alto clero, en este caso los obispos, le deben su cargo al rey, son como una especie de funcionarios públicos, unos funcionarios del Estado de la monarquía absoluta, que en este momento que estamos analizando la independencia está gobernando Fernando VII. El estudio de la participación de la Iglesia en el proceso de la independencia es un trabajo por hacer. Historiográficamente se ha avanzado mucho en cuanto a la identificación de los actores y del contexto en el cual se desarrolló el proceso. Económicamente, el Reino de Guatemala está experimentando un auge a partir de la producción y comercialización del añil, ubicado en la franja costera de El Salvador y de Guatemala. Este auge económico de la segunda mitad del siglo XVIII favoreció principalmente a la élite capitalina, al grupo congregado en el cabildo eclesiástico, que eran prebendados perpetuos. Esto suscitó algunas desavenencias con el clero, el bajo clero de El Salvador y de Guatemala, quienes veían mermadas sus posibilidades de encontrar un sustento permanente. Este contexto económico también se vio nutrido por los problemas con la metrópoli, del cual se experimentó una desconexión principalmente a partir de la expulsión de Fernando VII. El constitucionalismo gaditano de 1812 experimentó un retroceso en 1814 con la restauración monárquica de Fernando VII. Esta restauración también provocó una fuerte división entre el alto clero, capitalino principalmente, y el bajo clero rural. Este proceso se venía experimentando durante toda la mitad de la segunda parte del siglo XVIII, cuando se inició el proceso de secularización de doctrinas. ¿Qué significa esto? Que paulatinamente fueron apartados de la administración eclesiástica las órdenes religiosas. Franciscanos, dominicos y mercedarios vieron retroceder sus intereses a partir de la consolidación de un régimen parroquial que buscaba la colocación de curas párrocos permanentes en las antiguas doctrinas de indios. Este contexto significó la consolidación también de poderes regionales que cada vez más se mostraban contrarios al excesivo poder que acumularon las élites capitalinas guatemaltecas y salvadoreñas. Todo este proceso fue atacado duramente por el arzobispo Ramón Casaus y Torres, quien tomó posesión del arzobispado en 1811. Él había tenido una carrera larga eclesiástica en México, en la cual pudo luchar vehementemente contra el auge independentista. Su actuación más importante en ese momento fue la carta de condena a Miguel Hidalgo y Costilla, y ese comportamiento busca reproducirlo en el arzobispado de Guatemala, atacando duramente los intereses de Matías Delgado en El Salvador, quien era vicario provincial en ese momento y había liderado algunos movimientos independentistas. El camino de ruptura, de desavenencias, trató de encaminarse hacia la comunión de intereses y de la negociación, y esas negociaciones produjeron que la representación de la Iglesia al momento de firmarse el Acta de Independencia
recayera en miembros del cabildo eclesiástico, miembros del alto clero que fueron nombrados por el arzobispo metropolitano, quien se excusó de participar en esa reunión congregada a partir de la convocatoria del presidente de la Real Audiencia, quien buscó la representación de individuos de los órganos colegiados más importantes en ese momento, la Real Audiencia, el Ayuntamiento, el Consulado de Comercio y el Cabildo Eclesiástico, quienes se congregaron y deliberaron sobre el camino político que debía tomar América Central a partir de la firma del Acta de Independencia. Las reacciones no se hicieron esperar en la Iglesia y paulatinamente se fue deliberando y se tomaron también las decisiones de jurar la independencia. Posteriormente el Cabildo Eclesiástico se mostró muy cercano a la idea de la anexión al Imperio Mexicano. Cuando ese proceso fracasó, también se mostró pues, de acuerdo con la consolidación de la Federación Centroamericana, y así realmente fue un proceso en el cual se buscó la consolidación de la Iglesia en un contexto político totalmente pues, adverso. Y esas adversidades llevaron al camino de tomar una romanización o de buscar una romanización de la Iglesia guatemalteca al quedarse sin el respaldo de la corona como vicepatrono real.